Buenos días. Os voy a presentar la conferencia de hoy con el título La quincha chilena, rescate de una tradición constructiva en la arquitectura contemporánea para las comunidades indígenas. La conferenciante es Natalia Jorquera, de la Universidad de Chile, arquitecta y profesora de la universidad y una experta en arquitectura de tierra, no solo en Chile, sino en general. Nos va a hablar de esta técnica tradicional que es la quincha, que asume luego otros nombres en otros lugares y que lo tenemos como técnica constructiva tradicional en muchos lugares del mundo, y que además del estudio de la técnica a nivel tradicional, nos propondrá y nos enseñará también unos proyectos para su recuperación en la arquitectura contemporánea. Pues os dejo con ella y muchas gracias. Hola, mi nombre es Natalia Jorquera y hoy vengo a hablarles de la quincha chilena y el rescate de esta tradición constructiva en la arquitectura contemporánea y en específico en la arquitectura para comunidades indígenas. Antes de partir con la presentación, quiero agradecer la invitación a la Cátedra UNESCO de Arquitecturas de Tierra y en específico a los profesores Fernando Vegas y Camila Mileto de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, esta presentación se divide en dos partes. Una primera donde voy a dar a conocer la quincha tradicional, sus características, entendiendo que esta es una técnica más bien anónima, asociada a la arquitectura doméstica y por lo tanto ha sido una técnica poco estudiada en la historiografía chilena, eh, que sin embargo presenta muchas variantes a lo largo de todo Chile, presenta una continuidad histórica muy interesante. Y también responde al desafío de construir en un territorio sísmico como lo es Chile. Y en la segunda parte voy a darles a conocer dos proyectos y obras recientes que hemos diseñado y ejecutado con mi oficina de arquitectura Arquitica para una comunidad indígena Coya en la región de Atacama, es decir, en pleno desierto de Atacama. Bueno, contarles que todo este trabajo se enmarca en una línea de investigación que yo vengo realizando hace bastantes años, de forma bastante sistemática, que consiste en la documentación de diversas técnicas tradicionales a lo largo de Chile y su posible reinterpretación en la arquitectura contemporánea, indagando entre este posible vínculo entonces entre tradiciones constructivas e innovación. Bueno, para partir, ¿qué es lo que entendemos como quincha? La quincha, vamos a decir, es una técnica tradicional para ejecutar muros que consiste en una estructura en base a un entramado de madera con un relleno de tierra dispuesto en estado plástico. Se considera, por lo tanto, una técnica mixta y que presenta gran variedad, no solo a lo largo de Chile, sino que en el mundo. ¿Ya? Esta gran variedad se debe a que esta técnica está compuesta por tres componentes principales: una estructura en base a un entramado de madera que puede tener muy distintas configuraciones, muy distintos tipos de uniones, de secciones, de tipos de madera. Una estructura secundaria de sujeción, normalmente elaborada con un componente vegetal en la arquitectura más vernácula, donde también, por lo tanto, vamos a encontrar muchas variantes, dependiendo, ¿cierto?, las especies vegetales, pero también podemos encontrar maderas más elaboradas que trabajan como esta estructura secundaria de sujeción, y un relleno o a veces solo recubrimiento de tierra dispuesto en estado plástico que puede tener o no tener fibra dependiendo de los recursos naturales disponibles en el territorio. Esta técnica, a diferencia de otras técnicas de tierra, tiene denominaciones muy distintas en los distintos idiomas, en las distintas latitudes del mundo, que desde mi punto de vista dan cuenta justamente de las variantes que puede tener esta técnica, ¿ya? Donde podemos encontrar, como decía, distintos diseños de su estructura de soporte, pero también numerosas configuraciones de esta estructura secundaria de sujeción, ¿ya? A veces dispuesta en diagonal, en horizontal, por ambos lados de la estructura, por un solo lado, etcétera. Y bueno, algo interesante es que en América Latina
donde hablamos español y portugués, podemos encontrar muchas denominaciones de la técnica que por lo general tienen alguna relación con las lenguas de los pueblos originarios que habitaban en este continente antes de la llegada de los europeos. Entonces, quincha es el nombre que toma esta técnica, digamos, en el extremo sur del continente, en Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Y este es un vocablo de origen quechua que quiere decir cerco, ya es decir, habla de una idea de cierre. Pero también, como vemos, hay otras denominaciones muy comunes, como bareque, y otras ya más locales, como Fajina en Uruguay, Estaqueo en Paraguay, bueno, muchas otras que ustedes pueden ver en esta imagen, eh, que dan cuenta, insisto, como también de la diversidad, ¿no? Detrás de la diversidad de vocabulario existe también la diversidad de la técnica. Algo importante antes de avanzar en la presentación es decir que cuando hablamos de quincha o de estas otras denominaciones que acabo de mencionar, hablamos de una técnica donde la tierra constituye un relleno y un revestimiento, pero que está dispuesto en estado plástico como mezcla, sin llegar a conformar bloques, ¿ya? Es decir, no tengo adobes dentro de la estructura de madera, ¿ya? Esa última técnica también sería una estructura mixta, pero dado que tenemos bloques, tenemos adobes, su comportamiento en todo sentido es muy distinto al de la quincha, ¿ya? Sobre todo en el caso que a mí me interesa, que es el del desempeño sísmico, el comportamiento de una técnica como esta, que en Chile es llamada tabique de madera rellena con adobe, es bastante distinto al de la quincha. Entonces, antes de seguir, era importante hacer esta salvedad. Bueno, ¿cuál es el territorio de las quinchas en Chile? Esta técnica hoy en día la encontramos principalmente en el territorio que en Chile se denomina Norte Chico, que está constituido por las regiones de Atacama y Coquimbo, que es este territorio el más angosto de este país, que ya es muy angosto, y que constituye un territorio de transición entre lo que es el desierto de Atacama más al norte y el fértil Valle Central chileno. Como ustedes ven en esta imagen, entonces se caracteriza por ser un territorio semidesértico, pero cursado por ríos que dan origen a estas especies de oasis, donde entonces crecen componentes vegetales que han sido utilizados desde tiempos prehispánicos para construir estas quinchas. Entonces las encontramos aquí principalmente y en menor medida en algunas partes del norte grande, que ya expliqué que es un territorio más desértico, y el Valle Central chileno. Y bueno, las encontramos tanto en ámbito rural como urbano, como parte del patrimonio histórico de las ciudades. Esta técnica, como mencioné al inicio, ha tenido el desafío, como todas las técnicas y las estructuras que se diseñan y construyen en Chile, de enfrentar la gran sismicidad de este país, ¿ya? Que se ubica, ¿cierto?, justo en el cinturón de fuego del Pacífico, y en el cual donde, debido a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa continental, se generan terremotos de magnitudes muy altas, de hecho las más altas del mundo, que dan origen, ¿cierto?, a daños en la mayoría de las estructuras y de la infraestructura pública, ¿cierto?, del país. Y en ese contexto, entonces, la quincha ha tenido un rol bastante importante como una técnica mixta donde la madera ha posibilitado un mejor comportamiento sismo resistente respecto a otras estructuras en base a mampostería, ¿cierto? A muros de fábrica como lo es el adobe. Este es un gráfico que elaboré hace algunos años simplemente para mostrar lo sísmico que es el territorio chileno, ¿ya? Estos son los terremotos sobre magnitud 7 que han afectado el Valle Central chileno, donde se encuentra la capital Santiago, y ustedes pueden ver, ¿cierto?, la frecuencia y las magnitudes. Entonces, de verdad hay que pensar que cualquier construcción histórica que se erija en este país debe, ¿cierto?, saber responder a este desafío que son los terremotos. Bueno, ¿de dónde nació mi interés por estudiar esta técnica? Que como decía al principio es una técnica bastante anónima, que se encuentra más bien en la arquitectura doméstica
y que por lo tanto ha sido mucho menos estudiado respecto a la arquitectura monumental, ¿cierto? Que por lo general está construida en adobe. Bueno, primero es que porque es una técnica que han tenido una continuidad histórica impresionante, dado que se encuentran vestigios de ella en las pocas construcciones que quedan de tiempos prehispánicos, ¿ya? Pero también encontramos hasta el día de hoy muchas viviendas, incluso cierto, construidas por los propios habitantes, ¿ya? En estas regiones de Atacama y Coquimbo, en este norte chico, eh, que se siguen haciendo entonces hasta el día de hoy. Y se siguen haciendo muchas veces de la misma forma con las que se hacían estas quinchas prehispánicas. Entonces estamos hablando de una continuidad histórica bastante importante, ¿cierto? Y de una técnica entonces que no ha tenido, digamos, como un antes y un después, sino que de manera natural, ¿cierto? Se ha preservado de forma viva por los mismos habitantes de estos territorios semidesérticos, como decía. Aquí, por ejemplo, hay un par de fotografías de un mismo poblado. Este poblado se llama Totoral y queda en la región de Atacama, donde vemos una quincha, un muro de quincha del siglo XIX y otro muro de quincha realizado en el año 2014, ambos, si se fijan, con un entramado de madera bastante sencillo, con secciones bastante pequeñas y con una estructura secundaria de sujeción realizada en base a estas ramas que se llaman brea, que están disponibles ahí en el territorio inmediato. Y podemos entonces en este par de imágenes ver esta continuidad que yo decía, sin interrupción, entre la tradición y lo que es la arquitectura contemporánea. Es decir, estamos hablando de una técnica completamente vigente y ha sido esta vigencia entonces una de los fundamentos para interesarme en el estudio de la quinta. Bueno, y el segundo motivo, que también ya les mencionaba, es que esta técnica también ha tenido una continuidad histórica gracias a su mejor desempeño respecto a otras técnicas de tierra en base a muros, como es la técnica del adobe, ¿cierto? Y en segundo lugar la tapia, que en Chile se utiliza bastante menos. Entonces, contarles que en Chile, al igual que en Perú, desde muy temprano en la colonia, con los primeros grandes terremotos que hubieron, varios elementos en las construcciones monumentales que tienen un desempeño más vulnerable fueron reemplazados del adobe a la quincha, ¿ya? Este es el caso entonces, por ejemplo, de los pisos superiores en las edificaciones de más de un nivel, es el caso de los tímpanos, es el caso de las bóvedas, ¿ya? En Chile y en Perú muchas iglesias fueron construidas durante el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII con bóvedas de adobe, y con los primeros grandes terremotos esas bóvedas colapsaron y después fueron reemplazadas entonces por bóvedas de quincha, que en el fondo son falsas bóvedas, ¿no? Porque son en realidad un entramado de madera, por lo tanto no funcionan a la compresión. Y eso entonces ha permitido que una parte importante de la arquitectura colonial y después de la arquitectura republicana, ya del siglo XIX, haya sobrevivido a los terremotos gracias al empleo de la quincha. Esta imagen que ustedes ven acá es una hacienda colonial que se ubica en La Serena, que es la ciudad donde vivo, en el norte chico, donde ustedes pueden apreciar que existe un primer piso, bueno, en Chile lo llamamos primer piso, una planta baja construida en adobe, y un nivel superior construido en quincha. Podemos notar que es quincha solo por su nivel de deterioro y porque se ha caído parte del revestimiento, ¿ya? Si esto conservara aún su revestimiento de tierra y de cal, podríamos pensar que es una estructura completamente de adobe. Sin embargo, es esa pérdida de los revestimientos lo que nos deja a la vista, ¿cierto? Tanto la estructura principal como esta estructura secundaria de sujeción que, como pueden ver, entonces está conformada por elementos vegetales con bastante poca elaboración. Y bueno, dentro de esta investigación de esta técnica, después de haber documentado una cantidad numerosa de ejemplares, he clasificado la quincha en dos grandes familias, en una que llamo la quincha vernácula, ¿ya?
que en el fondo está conformada por estructuras hechas en base a maderas con poco grado de elaboración, por lo general con secciones pequeñas, con uniones que muchas veces son amarres simplemente, y con una estructura secundaria elaborada con un componente vegetal prácticamente sin ningún grado de elaboración. Y por otro lado, una quincha urbana, que como ustedes ven en la imagen, está conformada por una estructura de madera ya de secciones mayores, mucho más elaboradas, por lo general con uniones carpinteras más eficientes y con una estructura secundaria que sujeta la tierra y ya no es un componente vegetal tal cual lo encontramos en el territorio, sino que también nos encontramos con madera aserrada, más o menos de las mismas dimensiones y dispuesta de una manera más sistemática, ¿ya? Eh, y acá algunos ejemplos de lo que acabo de mencionar. Dentro de las variantes de las quinchas vernáculas, es donde encontramos una mayor diversidad a lo largo de todo Chile, porque en el caso de esta variante es muy interesante que la quincha va recogiendo los distintos recursos naturales que hay en el territorio, ¿ya? Entonces, sobre todo en el caso de la estructura secundaria de sujeción de este componente vegetal sin elaboración, es donde encontramos de verdad muchas variantes, ¿ya? Tanto en el tipo de especies como en cómo se dispone esta vegetación dentro de la estructura de madera, con mejores y peores resultados, ¿ya? Dado que la tierra, dispuesta en su estado plástico, se sujeta mejor a ciertas fibras vegetales que son más rugosas, por ejemplo, este es el caso del churqui, que si se fijan tiene también una especie de espinas, tiene una forma menos lisa que hace entonces que la tierra se sujete de mejor manera que en otros casos como este, se fijan, donde acá las estructuras secundarias son cañas y ahí la tierra no tiene muy buena sujeción y eso hace que por lo general tienda a desprenderse. Y bueno, la otra variante que les comentaba es esta quincha urbana, que aparece primero en esta arquitectura monumental durante la colonia, en el siglo XVII, como respuesta a los grandes terremotos, pero se consolida y se sistematiza durante el periodo republicano, es decir, durante el siglo XIX, post-independencia de los españoles, cuando Chile, como otras antiguas colonias de América Latina, se abre al mundo, se abre comercialmente y empiezan entonces a llegar, entre otras cosas, muchos materiales de construcción y entre ellos muchas maderas, ¿ya? Eh, entonces, esta superabundancia de madera, de cierta manera, reemplazó las estructuras en base a adobe, que fue lo predominante durante la colonia, y se empezó a construir mucho con quincha, ya como decía, con grandes escuadrillas de madera cerrada, con buenas uniones carpinteras, pues esta llegada de madera trajo también la llegada de carpinteros, y con esta estructura secundaria de sujeción conformada también, como ven, por listones de madera, en algunos casos incluso de secciones bastante grandes, ¿ya? Entonces, gran parte de la arquitectura monumental de los siglos XVII, XVIII y XIX en las principales ciudades chilenas están elaboradas en quincha o en adobe en su primer nivel y en los niveles superiores en quincha. Aquí entonces les voy a mostrar algunos ejemplos, aquí primero de algunos de estos patrimonios más vernáculos, más anónimos, domésticos. Esta es una vivienda abandonada en la región de Coquimbo donde vivo. Ese abandono es, por supuesto, el que ha llevado al deterioro que deja a la vista, ¿cierto? La verdadera conformación de la quincha. Si esto estuviera conservar el revestimiento, no veríamos cómo está construido. Otros ejemplos de patrimonios vernáculos construidos en quincha, esto ya más en el extremo norte de Chile, aquí pueden observar que estas son cañas ya dispuestas de forma vertical. Y acá algunos ejemplos bien interesantes de arquitecturas ya en dos niveles, donde pueden apreciar esta configuración que les contaba hace un rato de tener un primer piso de adobe y un segundo de quincha. Lo mismo en este otro ejemplo. Y acá, en cambio, estos ejemplos de arquitectura monumental del siglo XIX
que están ricamente ornamentadas, ¿cierto? Poseen revestimientos y por lo tanto es más difícil intuir cómo están construidas, ¿ya? Y por lo general se sabe de que están construidas en quinchas cuando algún terremoto provoca daños, ¿ya? Este es el caso, por ejemplo, de este monumento histórico llamado Casa Chadwick en la ciudad de La Serena, que es un monumento concebido en su primer nivel en adobe, en el segundo en quincha, y que a raíz de algunos daños muy puntuales que tuvo durante un sismo en el año 2019, perdió algunos revestimientos y se pudo apreciar que todo su segundo nivel y sus muros divisorios interiores estaban construidos en quincha. Otro ejemplo acá de arquitectura monumental, ya este es un teatro en la ciudad de Antofagasta, en el norte de Chile, donde siempre allí donde se han perdido los revestimientos podemos observar que tenemos una estructura de quincha. Otro ejemplo, recientemente restaurado, una estación de trenes en Copiapó, en la región de Atacama. Aquí para mostrarles un ejemplo de cómo cuando un inmueble está restaurado y conserva todo su revestimiento, es muy difícil intuir de que este es un inmueble construido en quincha y no en adobe, por ejemplo, ya dado que el lenguaje tipológico es bastante similar. Incluso algunos ejemplos ya de arquitectura muy monumental, esto si se fijan parece una villa paladiana y es una viña, también presente en la región de Atacama, que fue restaurada recientemente por el Ministerio de Obras Públicas y que claro, si la vemos de lejos, ¿cierto? Vamos a pensar que este es un inmueble construido en adobe o incluso en albañilería de ladrillo o mampostería de piedra, y ahí las obras de restauración dejaron ver cómo era su verdadera estructura, ¿ya? Y aquí se trata de un entramado de madera de grandes secciones, madera de pino oregón americano, con esta estructura secundaria de sujeción compuestas por cañas de Guayaquil. Aquí súper interesante, estas cañas de Guayaquil son de verdad traídas de Guayaquil, o sea, desde Ecuador, y con en este caso, revestimiento solamente, no relleno de tierra. Y por supuesto después un revestimiento final, un acabado final de cal con toda la ornamentación que ya vieron. Y bueno, ahí digamos que terminé la primera parte de la presentación y ahora les voy a hablar el porqué entonces de la reinterpretación de esta tradición. ¿Qué es lo que ha hecho que esta técnica prevalezca en el tiempo, como les decía, de forma continua, casi sin ninguna interrupción? A diferencia del adobe y de la tapia en Chile. Y bueno, eso radica en que son varias las ventajas de esta técnica. La primera es que es una técnica rápida y fácil de ejecutar y no requiere mano de obra especializada, a diferencia de el adobe y la tapia en Chile, pues se trata finalmente de una estructura de madera y en general en nuestro país existe una tradición importante de la construcción en madera, sobre todo en el sur de Chile. Y hay escuelas importantes de carpinteros, por lo tanto, construir una quincha no es tan distinto a construir una estructura de madera. Lo segundo, por supuesto, es que es más adecuada en contextos sísmicos que otras técnicas en base a muros de tierra, como el adobe y la tapia. En tercer lugar, es que permite una mayor libertad formal, ¿cierto? Permite abrir vanos más grandes, hacer mayores articulaciones de volúmenes, construir en varios pisos, ¿ya? Siempre respecto a las otras técnicas de tierra. Permite espesores de muros más delgados, ¿cierto? Que las técnicas en base a adobe y tapia, lo cual depende directamente de la sección de la estructura de madera. Y este es un hecho no menor porque durante las grandes transformaciones de las ciudades en Chile, acaecidas durante el siglo XIX y siglo XX, un tema importante fue cómo densificar la trama de las ciudades. Y ahí el adobe, que se utilizaba muchísimo, se dejó de usar porque requería espesores de muros muy gruesos, ¿ya? Entonces se perdían, entre comillas, muchos metros cuadrados por emplear la técnica del adobe. En cambio, con la quincha, eso se pudo reducir alrededor de un tercio del espesor de muro y eso sirvió para densificar los tejidos urbanos. Otra ventaja no menor al día de hoy es que la quincha puede calcularse, pues al ser la estructura la madera posee una norma y posee una norma vigente y posee métodos de cálculo
que no son tan caso a caso y tan específicos como lo sucede con el adobe y la tapia, donde necesitamos saber muy específicamente las características de la tierra, su granulometría, su resistencia mecánica y hacer ensayos de laboratorio, ¿ya? En el caso de la madera, existe una norma que dice, bueno, si la madera es de pino radiata, bueno, estos son sus valores, si la madera es de roble, son estos otros, entonces es fácilmente calculable y eso permite algo no menor, que es pedir permiso de edificación y hacer, entonces, concebir arquitecturas, en el caso de la arquitectura contemporánea, entonces, que cumplan con toda la normativa vigente, cosa que en el caso chileno no es posible ni con el adobe ni con la tapia, pues no cumplen con la normativa vigente, es decir, pueden solo restaurarse los inmuebles que están construidos con dichas técnicas, pero no construirse obras nuevas con esas técnicas. Bueno, y algo muy importante también es que en años recientes la quincha ha sido incluida en el listado técnico de materiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Y de hecho, hace años recientes el Ministerio sacó este manual, que ustedes lo pueden descargar gratis de Internet, donde no solo se indica cómo se construye con la quincha liviana, en este caso, sino también cuál es su resistencia al fuego y da otra serie de parámetros térmicos, acústicos, etcétera. Eso entonces ha permitido que en la arquitectura contemporánea la quincha se difunda bastante. Y aquí entonces algunos ejemplos de arquitectura contemporánea realizada con quincha en años recientes por colegas míos, pero en este caso por mi socio, por el arquitecto David Cortés. Esta es una vivienda diseñada por él y construida en la región de Atacama. Esta es otra vivienda construida por otro colega en el Valle Central chileno, cerca de Santiago. Aquí, si se fijan, empiezan a aparecer otras mixturas interesantes en Chile, que es la utilización de la madera como estructura, pero de una malla metálica como estructura secundaria de sujeción en reemplazo de la madera, ¿ya? Entonces, esa es una técnica bastante común, esta quincha híbrida, e incluso han aparecido ya, digamos, en los últimos 20 años, de la mano de los arquitectos Marcelo Cortés y Patricio Arias, estas llamadas quinchas metálicas, es decir, una técnica mixta donde la madera ha sido reemplazada por el acero, ¿ya? Eh, y donde esta estructura secundaria de sujeción ha sido reemplazada por malla y el relleno sigue siendo la tierra. Y esta, bueno, es una técnica, al igual que la madera, que es la quincha tradicional elaborada con madera, que permite el cálculo estructural, el tener permiso de edificación y permite una gran libertad formal. Y bueno, también mostrarles algunos ejemplos más pequeñitos de encargos que hemos hecho nosotros en la oficina de arquitecturas principalmente residenciales, viviendas. Esta es una casa que hicimos también cerca de Santiago, en el Valle Central chileno, en la comuna de Casablanca, en el año 2019 más o menos, eh, elaborada 100% con la tierra del lugar y con esta quincha, como ustedes ven, donde la estructura secundaria está conformada por listones dispuestos en diagonal. Y esta es una pequeña cabaña llamamos en Chile a las casitas muy pequeñas destinadas principalmente al alquiler durante las vacaciones, realizadas en el Valle del Elqui, en la región de Coquimbo, también diseñada y construida en quincha de la misma forma del proyecto anterior, es decir, con listones dispuestos en diagonales, también con la tierra del lugar. Y bueno, también contarles un hecho muy interesante y que es el que desencadena eh, las iniciativas de estos proyectos que hemos hecho con mi oficina para las comunidades indígenas, que es la reciente valorización de la quincha como un patrimonio cultural importante de Chile, como un patrimonio ancestral, ¿ya? En Chile, en los últimos años, se ha dado un proceso bien interesante de etnogénesis, donde distintas comunidades campesinas y rurales han intentado rescatar su pasado indígena, se han reconocido como comunidades indígenas, han oficializado ese proceso, ¿ya? Y están en la búsqueda de una identidad en todo sentido, ya de una identidad cultural,
que se manifiesta y que está viva en ciertos rasgos, ¿no? Como la cocina, como el empleo de ciertas palabras en su lenguaje. Bueno, y dentro de esa búsqueda, la quincha ha emergido como una técnica constructiva prehispánica por defecto, y por lo tanto está asociada entonces a la búsqueda de esta identidad indígena y esta identidad constructiva perdida, ¿ya? Y es en ese contexto, entonces, como les decía, donde nacen y emergen los dos proyectos que les voy a presentar a continuación, que tienen varias características en común. Primero que todos son dos proyectos para la misma comunidad. Esta es una comunidad indígena Coya ubicada en la comuna de Copiapó, en la región de Atacama, en pleno desierto de Atacama, por lo tanto. Eh, Esta es una comunidad autodeterminada por este proceso de etnogénesis que les comentaba hace pocos años, y dentro de eso entonces ellos han tenido la iniciativa y el financiamiento para diseñar y construir los proyectos que les voy a mostrar a continuación. El primero es un museo comunitario etnográfico, bastante pequeñito, ya lo van a ver, y el segundo es un centro, más bien residencia de investigación acerca de la flora nativa. Eh, bueno, el origen de ambos proyectos ya se los conté, pero los desafíos de ambos proyectos, que son comunes a los dos, son los siguientes. En primer lugar, la búsqueda, como les decía, de la creación de esta identidad a través del uso de la quincha. En segundo lugar, y súper importante, el desafío de construir en un territorio desértico y muy lejano a centros urbanos, ¿ya? Esto para nosotros fue un desafío importante porque a estas comunidades no les servía que nosotros le hiciéramos el diseño en papel de estos proyectos y después le dijéramos, bueno, ustedes se las arreglan en cómo construir. Ellos necesitaban que hiciéramos el diseño y también la ejecución de la construcción, y también ellos querían que tomar la ejecución de la obra como una oportunidad para ellos recuperar estos oficios ancestrales, porque al día de hoy, como esta comunidad está autoconstituida hace poco, la verdad es que ellos habían perdido toda tradición constructiva, ¿ya? Entonces, querían ejecutar las obras con nosotros de forma participativa, como oportunidad para también capacitarse en oficios tradicionales de tierra y en específico de la quincha, ¿ya? Bueno, y por otro lado, otro eslabón no menor es que en este territorio del desierto de Atacama, bueno, está muy lleno de empresas mineras que se dedican a la extracción de minerales. Ustedes deben saber principalmente el cobre. Entonces, bueno, en este territorio se está por instalar una empresa minera que está realizando ahora todos los estudios de impacto ambiental, y un poco anteponiéndose al impacto ambiental que van a producir, ellos han ofrecido como medidas de mitigación a esta comunidad indígena y a otras comunidades que existen por ahí el financiar ciertos proyectos. Y fue esa entonces la manera con la cual financiamos, esta comunidad financió tanto el diseño como la ejecución de ambos proyectos. Esta es la ubicación de ambos proyectos. Si se fijan, bueno, esta es la región de Atacama, y ambos proyectos se ubican entonces en lo que nosotros denominamos la precordillera, es decir, las faldas de la cordillera de los Andes, en pleno desierto, ¿ya? Entonces, acá el gran desafío, en términos de la ejecución de las obras, era construir en medio de la nada y en este ambiente desértico con grandes oscilaciones térmicas, ¿ya? Estas son algunas fotos del territorio, donde ustedes pueden observar que se trata de un territorio completamente desértico, ¿ya? Eh, pero donde, al igual que en el norte chico, a veces bajan algunos cursos de agua y esos cursos de agua generan algo de componente vegetal, y ese componente vegetal es la materia prima para la construcción con quincha. Entonces nosotros como inicio de ambos proyectos, lo primero que hicimos fue un análisis del territorio y de sus recursos naturales para ver cuáles de estos podían ser la base de las obras, y con esas constricciones hicimos el diseño. O sea que el proceso fue un poco inverso a lo que se hace normalmente, ¿no? Que en general se diseña en un computador y después se eligen los materiales. ¿Ya? Acá nosotros, como les digo, hicimos el análisis del territorio, vimos lo que había, con eso pensamos cómo podíamos ejecutar y luego diseñamos. Entonces, bueno,
En el territorio existen estas varas de esta especie vegetal que se llama brea, que es la base para la estructura secundaria de sujeción de las quinchas. Existe mucha piedra empleada en pircas, ya, bueno, la brea empleada en quinchas. Existe el tepe, es decir, esto de recortar bloques de tierra en el suelo. Existen la bosta, el guano de caballo, es decir, las heces de caballo, que nosotros pensamos que podían servir para la construcción y así fue, ¿ya? Terminamos estabilizando la tierra con guano de caballo, debido a que aquí no existe otro tipo de fibra, no teníamos paja de trigo en ninguna parte, en 1000 kilómetros a la redonda. Por lo tanto, ese fue un gran desafío y decidimos utilizar el guano de caballo y eso funcionó muy bien. Teníamos lana de oveja porque esta comunidad indígena se dedica principalmente al pastoreo y a la agricultura, a pesar de que este es un territorio desértico, y por lo tanto tienen este excedente de la lana que nosotros decidimos utilizar como aislación térmica para la techumbre. Y bueno, habían algunos pocos árboles, entre ellos un chañar, que es una especie local, que entonces además de ser valiosa, podía ser una posible madera. Pero bueno, aquí una construcción también del proyecto era que allí donde había un chañar, tener un árbol en el desierto es algo tan importante, nosotros debíamos conservarlo. Y bueno, el primer encargo entonces, este museo comunitario, es un museo muy pequeñito, que nace a partir de una preexistencia, de dos preexistencias que ustedes van a ver acá y van a decir, oye, pero esto no tiene ningún valor. Pero tenemos que entender que dentro de este proceso que yo les contaba de creación y de resucitar una identidad que al día de hoy no la tenían, esta comunidad valoraba mucho estas dos construcciones pequeñitas que tenían en su territorio. Primero, una vivienda vernácula realizada con mampostería de piedra y mortero de tierra, que era la casa de un ancestro de ellos, la casa del tío Paulino, que nos pidieron restaurar. Y esta construcción de acá, donde ustedes pueden ver en la esquina que queda algo de lo que fue la construcción con quincha, donde hoy en día se conservaba un fogón. Y era ese fogón lo importante, y esta construcción que, si ustedes ven, es muy sencilla y básicamente hecha con materiales de descarte, se nos pidió también, de cierta manera, conservarla o reinterpretarla como lugar de fogón. Y este es el recinto, el espacio que se destinó para el museo comunitario, cuyos objetos a exhibir eran los objetos que esta comunidad había heredado de sus antepasados, objetos básicamente domésticos, ya de uso cotidiano. Entonces, a partir de estas dos preexistencias, nosotros elaboramos este proyecto. Ya, si se fijan acá, es el proyecto de restauración de esta vivienda vernácula. Y acá, bueno, en conversaciones con la comunidad les dijimos que básicamente esta estructura era muy difícil rescatar algo por el estado de conservación y por lo precario, digamos, de los materiales, pero sí podíamos entonces rescatar la geometría, las dimensiones, ¿cierto?, de esta construcción y rescatar la técnica original que era esta quincha con brea en el nuevo recinto del museo. Y es así entonces que a partir de esta técnica que ustedes ven acá y con los materiales presentes en el territorio que ya les mostré, básicamente la tierra y la brea que crece por sí sola, realizamos el diseño y la ejecución con una estructura de madera. Aquí hay que decir que esta madera sí fue comprada, es el único componente que fue comprado y traído a la obra, por lo valioso que le decía que son los pocos árboles que existen acá que no se pueden cortar, ¿ya? Pero si se fijan, todo el relleno es con esta brea del territorio que cortaron y dispusieron los mismos habitantes de esta comunidad junto con un equipo de 3 maestros con los cuales trabajamos nosotros. Y la tierra, bueno, fue la tierra del lugar. Se hicieron distintas pruebas de dosificaciones, como ustedes ven acá, ¿ya? Se fue recubriendo todos los muros. Ahí, estas son fotos de parte del proceso de la obra. Y estas son fotos del proyecto terminado, donde se ve la pequeña salita de museo comunitario, la casa restaurada,
Y bueno, también como parte del encargo se nos pidió homogeneizar todas las otras construcciones que ellos tenían acá, revistiéndolas con tierra. Construcciones que eran de distinta materialidad, se nos pidió eso con la idea de generar un lenguaje unitario en el conjunto. Estas son más fotos. Aquí decir que algo súper importante es que el gran desafío era intentar hacer arquitectura a kilómetro cero, ¿no? Entonces, a excepción de la madera de la estructura, todo lo que ustedes ven acá son materiales naturales extraídos del territorio por la misma comunidad, por lo tanto de forma gratuita, y que fueron transformados entonces en materiales de construcción. Entonces, además de la tierra, la piedra que ustedes pueden ver en el pavimento, las cañas del cielo, ¿ya? Eh, y bueno, este es el interior de la sala de museo, como está hoy en día, amoblada con estos objetos que les contaba, que son objetos de uso cotidiano proporcionados por la misma comunidad. Aquí es bien interesante mostrarles que como parte de la exhibición de las obras, ellos tienen una foto de cómo era el antes y el después de estos recintos, porque están bastante felices con el resultado. Y bueno, el segundo proyecto y final que les voy a mostrar, que surgió a raíz del anterior, ya dado que la comunidad quedó muy feliz con el resultado de este pequeño museo comunitario, es que nos pidieron después diseñar y ejecutar esta residencia de investigación acerca de la flora nativa. Esta iniciativa surge porque un grupo de mujeres de esta comunidad se ha dedicado hace muchos años a recolectar e investigar las propiedades de la flora nativa del desierto, que como pueden imaginarse es poca la flora que existe. Eh, y en ese proceso ellas han construido unos invernaderos bastante, bueno, en un lugar cerca del museo, y unas construcciones hechas por la misma comunidad que no eran de muy buena calidad para alojar a las personas que vienen de afuera, como este es un lugar que queda muy lejos de cualquier centro urbano, para alojarlas durante sus estadías de investigación. Entonces, en ese contexto es que nos piden esta residencia de investigación eh, que diseñamos a partir del año 2024 con mi socio David Cortés como jefe de proyecto, y que estamos terminando de ejecutar ahora mismo, ¿ya? El proyecto entonces, por lo tanto, contempla un área de residencia, es decir, con habitaciones, y un área de trabajo de investigación que se conectan con el exterior del proyecto, donde están situados esta serie de invernaderos que tienen estas mujeres. Y en este caso nosotros, bueno, concebimos el proyecto también con Quincha, dado los buenos resultados del proyecto anterior, pero aquí quisimos incorporar también un muro de mampostería de piedra, ¿ya? Tanto para rescatar esta otra tradición constructiva del uso de la piedra, que ustedes vieron en la vivienda vernácula que restauramos, pero también para que este muro proporcionara la inercia térmica necesaria para la habitabilidad de este centro. Y estas, bueno, son imágenes del proceso de ejecución. Aquí está el muro de piedra realizado, también la estructura de madera, concebida de la misma forma que la anterior, los cerros de tierra sacados del mismo territorio, ¿ya? Tamizado, como ustedes ven ahí, eh, estabilizado de la misma manera, con un poco de arena y con guano de caballo, ¿ya? Y estas son fotos más recientes de la obra ya terminada, se podría decir. Ahora nos encontramos en fase de ejecución de las obras exteriores, de paisajismo y de contención, de muros de contención de los cerros que ustedes ven por acá. Esta es una foto de frente donde pueden ver cómo la obra se funde con el paisaje. Esto parte digamos, de lo que vendría a ser como un patio interior. Eh, Estos son los interiores, todos con la tierra a la vista. Y bueno, hicimos una serie de sombreaderos, ¿cierto?, para mitigar el sol del desierto de Atacama y poder utilizar estos espacios exteriores. Y bueno, esta es la última foto de esta presentación, donde, como les conté, justo en estos momentos estamos realizando todas las obras que tienen que ver con el manejo, ¿cierto?, del territorio
tanto a nivel paisajístico como a nivel de mitigación de riesgos de deslizamiento. Y bueno, esta era mi presentación. Espero que les haya gustado, que no hayan quedado muy separadas estas dos partes, sino que hayan tenido una cierta coherencia. Y bueno, este es mi mail por si a alguien le interesa seguir profundizando en estos temas y me quiere contactar. Muchas gracias por su atención y una vez más un agradecimiento a la Cátedra UNESCO de Arquitecturas de Tierra por esta invitación.